Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente en una parte más de esto que tiene que ver con el derecho sucesorio y en este caso, en este momento, en la parte 2, vamos a hablar sobre todo aquello que tiene que ver con quiénes tienen derecho a heredar. Haciendo en síntesis, haciendo un resumen muy corto, tenemos que recordar que de lo que estamos hablando del derecho sucesorio tiene que ver con la transmisión de todos aquellos bienes, de aquellos derechos y obligaciones que tenía una persona al momento de morir y que no se extinguieron por el fallecimiento. Habiendo dicho esto, debemos recordar que hay dos tipos de sucesiones. La testamentaria es aquella que esta persona, este difunto, este decuyus, hizo y tiene que ver con un testamento, con plasmar la voluntad sobre sus bienes a través de o mediante un testamento. La otra es aquella que justo no tenemos un testamento y se llama intestamentaria o legalmente le decimos legítima. Bien, entonces vamos a hablar de la sucesión legítima porque es la más extensa y me parece que la más prolongada de llevar para un abogado, que es la sucesión testamentaria. Tenemos que tener el concepto como principio que los parientes más cercanos siempre van a excluir a los más lejanos al momento de heredar. Y aquellos que se encuentren en el mismo grado van a heredar por partes iguales. Teniendo esto y considerando esto, me gustaría leerles dentro del apartado de la sucesión legítima un par de artículos que son muy importantes y estoy hablando del 1599 del Código Civil para la Ciudad de México, que dice así: ¿cuándo se abre una sucesión legítima? Se divide en cuatro párrafos. El primero dice: cuando no hay testamento, indudablemente esto es más que obvio, o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. Ese es el punto número 1 de este artículo. El 2 es cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Esto me gustaría ampliarlo un poquito. Y en este caso está diciendo que sí existe un testamento, pero al momento de haber fallecido este señor, resulta que había más bienes de los que figuran en ese testamento. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando de una sucesión testamentaria y una sucesión intestamentaria o mixta, donde están realmente todos los bienes de esta persona y va a tener un tratamiento distinto, ¿no? Lo que sí está atestado y lo que no está atestado por aquellos bienes que no figuran en ese mismo escrito o testamento. El punto número 3 dice: cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Es una condición, estamos hablando de una condición que un heredero tiene que cumplir para sí obtener esta herencia. Y el punto 4, cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no hay nombrado un sustituto. El otro punto que creo que es muy importante y es el 1602, que señala: tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes, colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario. Si se satisfacen, bueno, uno de los artículos que más adelante seguramente los vamos a ver. Hay que recordar que en los últimos años el concubinato con el matrimonio se asemejó y para el caso de la sucesión así lo es y se trata de la misma forma. Entonces, vamos a pasar ahora sí a quienes heredan dentro de estos que he mencionado o que acabo de mencionar. Para el caso de la sucesión de los descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina, tenemos que aclarar que siempre vamos a tener que demostrar el entronque, siempre vamos a tener que demostrar la relación que nos unía con esta persona que ha fallecido, ¿no? Teniendo en claro que está acreditado esa relación,
vamos ahora sí a establecer cada uno de los parientes que podrían llegar a heredar. En el caso de la sucesión de los descendientes, tenemos que decir que la herencia se divide por partes iguales para estos descendientes, para los hijos. Se divide en partes iguales, repito. Se puede heredar por cabeza o por estirpe. Heredamos por cabeza cuando estamos hablando del hijo directamente o los hijos de una forma directa y se encuentran vivos. Vamos a heredar por estirpe cuando uno de estos hijos ya no se encuentra con vida, pero sí se encuentran los nietos. Entonces ellos, la suma de ellos, sea uno o sean tres o la cantidad que sea, van a heredar por el monto total que iba a heredar el padre que hoy por hoy se encuentra muerto. Entonces esa es la herencia por estirpe, ¿no? Repito, son dos, por cabeza o por estirpe. Cuando concurre los descendientes con el cónyuge, a este se lo va a considerar como un descendiente más. Hay una salvedad que más adelante lo vamos a mencionar, pero sí es necesario en este momento decir esto. El cónyuge va a heredar por uno de los descendientes que también se suman al tema de la herencia. Me gustaría leerles en este capítulo, el artículo 1611 que dice: concurriendo hijos con ascendientes, estos solo tendrán derecho a alimentos. Estamos hablando ahora de los abuelos. Que en ningún caso puede exceder de la porción de uno de los hijos. En el caso que concurran los padres del difunto con los hijos del difunto, los padres van a tener derecho a al cálculo que tiene que ver con una pensión alimenticia. En lo que tiene que ver con los ascendientes, sí tenemos que decir que a falta de descendientes y de cónyuge, suceden el padre y la madre por partes iguales. El artículo 1617 señala que si solo hubiere ascendientes de ulterior grado, ya estamos hablando de los abuelos del difunto, si solo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. El artículo 1618, en relación al anterior, dice que si hubiera ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los ascendientes por la línea materna. O sea, estamos hablando, como les comenté, de los abuelos del difunto. Ahora me gustaría señalar la distinción que hace con respecto al cónyuge, hombre o mujer. Si el cónyuge se presenta con los descendientes, como dije hace un ratito, van a ir por partes iguales o por la parte que le corresponde a un descendiente. Pero ahora sí se hace una salvedad. La salvedad tiene que ver con el artículo 1624 y dice esto: el cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo. Hasta ahí era lo que habíamos mencionado. Pero ahora hace una aclaración. Si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualan a la porción que a cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si él concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. Bien, les repito. El cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualan a la porción que cada hijo que le debe corresponder a cada hijo. Y el artículo que le sigue está aclarando un poquito este que acabo de mencionar, que dice: en el primer caso del artículo anterior, el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada, que hasta ahí la tenemos bien en claro, pero aclara: y en el segundo, solo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción mencionada. Entonces, es ahí donde se debe equiparar la diferencia
hasta llegar a la porción de uno de los descendientes, ¿no? Es más que nada lo que está mencionando ahí. Si el cónyuge comparece o solicita el derecho hereditario y se presenta con los ascendientes, se va a dividir entre 50% para el cónyuge y 50% para los ascendientes. Si se presenta con hermanos del difunto, este cónyuge va a recibir 2/3 partes de la herencia y 1/3 parte se va a dividir entre los hermanos. Y cuando se presenta el cónyuge solo, bueno, indudablemente es el 100% de la herencia para el cónyuge. Con respecto a la concubina y al concubinario, no vamos a hacer distinción porque el tratamiento es exactamente igual que el del cónyuge. Pero sí vamos a hablar de la sucesión de los colaterales y para esto hay que decir que cuando se presentan los hermanos, se va a dividir toda la masa hereditaria por partes iguales entre los hermanos. Cuando se presentan los hermanos, siempre hablando del difunto, cuando se presentan los hermanos con medios hermanos, los primeros, o sea, los hermanos, van a recibir 2 partes de lo que recibirían los medios hermanos. Cuando se presentan con hermanos, con sobrinos, tiene que ver con el tema de estirpes, que ya lo habíamos hablado. Estos van a heredar por estirpes, los sobrinos, ¿no? Por parte o lo que le correspondería a el padre de estos sobrinos. Bien. Solo me faltaría decir que a falta de los llamados, como dice el artículo 1634, a falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes más próximos dentro del 4º grado, sin distinción de línea ni consideración de doble vínculo y heredarán por partes iguales. Ahora solo quedaría la sucesión de la beneficencia pública y el artículo 1636 señala que a falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, o sea, todo lo que hemos mencionado hasta este momento, sucederá el sistema para el desarrollo integral de la familia del Distrito Federal de la Ciudad de México. Bueno, a grandes rasgos, conceptos generales, esto fue lo que menciona, lo que manifiesta el Código Civil para la Ciudad de México y que tiene que ver con quiénes tienen derecho a heredar. Yo creo que la próxima parte de esto que hemos llamado como una serie de partes, una serie de capítulos que están relacionadas a la sucesión. Me gustaría que en la próxima parte, seguramente vamos a hablar de las disposiciones comunes que tienen tanto las sucesiones testamentarias como las intestamentarias. Entonces, bueno, por hoy sería esto. Esperemos vernos en el próximo capítulo, en la próxima parte. No queda más que decirles que les agradezco estar viendo esto, que es un poquitito para conocimiento de todos, tanto de aquella persona que lamentablemente tuvo algún conocido, algún familiar que ha fallecido, y por otro lado, aquellos abogados probablemente les sirva para encarar el tema sucesorio dentro del derecho familiar, ¿no? No me queda nada más que decir, no me queda nada más que agradecerles a ustedes por estar acá. Y nos estaríamos viendo en la próxima cápsula, nos estaríamos viendo en la próxima parte de esta serie de capítulos de sucesiones. Les agradezco mucho de nuevo, cuídense, nos estamos viendo.